Isabela sobrevivía en el abismo, pero su voz se había quedado atrapada entre las rocas. Desde su silla de ruedas, frente a una ventana que solo le devolvía el reflejo de un rostro vacío, recordaba el empujón. No fue un tropiezo, no fue un accidente, fue el impulso firme y helado de las manos de su propia hija, Elena. Para el mundo, Elena era una santa, la hija abnegada que cuidaba a su madre traumatizada después de la trágica caída en la que su esposo, Arturo, había perdido la vida. Pero en la asfixiante soledad de aquella casa, que ahora se sentía como una cárcel de lujo, Isabela conocía la verdad. Una verdad que no podía gritar, que no podía susurrar, que solo podía revivir en un silencio que la consumía lentamente, segundo a segundo, sin que nadie pudiera escuchar su clamor. Elena se deslizaba en la habitación como una serpiente, sin hacer el menor ruido. Sostenía un plato de sopa aguada, casi transparente, una ofrenda miserable. «Comes, mamá, tienes que recuperarte», decía con una dulzura venenosa, actuando para que su esposo, Mateus, la escuchara desde el pasillo. Pero en cuanto él se alejaba, el telón caía y la verdadera función comenzaba. «¿Crees que me gusta gastar mi tiempo en ti, vieja inútil? Deberías haberte ido con papá». Las palabras eran cuchillos afilados que se clavaban en el silencio impotente de Isabela. Ella solo podía apretar con sus dedos temblorosos el viejo relicario de plata que Arturo le había regalado, el único tesoro que el abismo no le había arrebatado, su ancla a la cordura y al amor. Dentro de aquel pequeño corazón de metal, una fotografía guardaba el mundo que le habían robado. Eran ella y Arturo, sonriendo bajo el sol de un día feliz, y junto a ellos, un niño pequeño de ojos brillantes y sonrisa traviesa, su nieto, Leo. Una pregunta torturaba sus noches y sus días, una súplica silenciosa que rebotaba en las paredes de su mente. ¿Dónde estaba Leo? ¿Por qué no venía a verla? Su ausencia era un dolor sordo, una herida que supuraba más que cualquier otra. Elena le había dicho que estaba muy ocupado, que la universidad lo absorbía, pero Isabela sentía en sus huesos que algo andaba terriblemente mal. ¿Acaso él también la había olvidado? ¿O era otra pieza en el cruel tablero de su hija? La duda era un veneno lento. La crueldad de Elena no se limitaba a las palabras. Era un arte macabro que practicaba a diario. Por las noches la dejaba pasar frío, cubierta apenas con una manta delgada y raída que no abrigaba nada más que su soledad. Desde su cuarto, escuchaba las risas de la familia reunida en la sala, celebrando cumpleaños, viendo películas. El eco de esa alegría lejana era una forma de tortura, un recordatorio constante de que ella ya no pertenecía a ese mundo, de que era una extraña en su propio hogar. Se había convertido en un mueble viejo, un estorbo que respiraba y que su hija deseaba ver desaparecer. El frío de la casa no era nada comparado con el hielo que sentía en su alma, un invierno perpetuo del que no había escapo. Mateus, su yerno, vivía ciego, atrapado en una telaraña de mentiras tejida con maestría por su esposa. Consumido por el dolor de haber perdido a su padre y engañado por la actuación impecable de Elena, solo veía en Isabela a una mujer rota por la pena, perdida en los laberintos de su propia mente. «Mi amor, tu madre cada día está peor», le susurraba Elena por las noches, acurrucada a su lado. «Creo que está perdiendo la razón. A veces me mira con un odio que me asusta». Y Mateus, agotado, manipulado y desesperado por encontrar normalidad en el caos, simplemente asentía. Confiaba en su esposa, el ángel que había sacrificado todo para cuidar de una madre enferma. No podía imaginar la oscuridad que se escondía detrás de esa sonrisa. La comunidad silenciosa, compuesta por vecinos y amigos de toda la vida, solo veía la fachada perfecta que Elena construía cada día. Admiraban su paciencia, su sacrificio, su infinita bondad. ¡Qué hija tan maravillosa!
decían. Isabela tiene suerte de tenerla. Nadie se atrevía a preguntar más. Nadie notaba la tristeza profunda en los ojos de la anciana, ni el temblor de sus manos cuando Elena estaba cerca. La maldad es experta en disfrazarse de virtud, y la sociedad prefiere la comodidad de una mentira bonita a la incomodidad de una verdad terrible. ¿Alguna vez has visto cómo el mal se esconde a plena luz del día, aplaudido por todos? Comenta si conoces una historia parecida. En sus momentos de mayor desesperación, la mente de Isabela viajaba al pasado, buscando refugio en los recuerdos. Se veía en el parque, empujando el columpio de un pequeño Leo que reía a carcajadas. Recordaba sus manitas regordetas agarrando su dedo, su voz infantil haciendo una promesa solemne. Te voy a llamar todos los domingos, abue, y te prometo que siempre te voy a cuidar como tú me cuidaste a mí. Esa promesa resonaba ahora en el silencio de su cuarto como una melodía rota, un eco doloroso de un amor que parecía haberse desvanecido. Esos domingos prometidos nunca llegaban, y cada silencio en el teléfono era una nueva grieta en su corazón ya destrozado. Para asegurarse de que el aislamiento fuera total, Elena interceptaba cualquier intento de comunicación. Le leía a Isabela supuestas cartas de Leo, llenas de frases vacías, distantes, impersonales. Abuela, espero que estés bien. Los estudios me tienen muy ocupado. Cuídate mucho. Isabela sabía que eran mentiras. Su Leo escribía con el corazón. Llenaba sus cartas de chistes, de dibujos, de promesas de futuras aventuras. Las palabras que Elena leía eran frías, ajenas, un insulto a la conexión profunda que siempre habían compartido. Era una tortura psicológica diseñada para convencerla de que estaba completamente sola, de que hasta su nieto, su luz, la había abandonado en la oscuridad. Una tarde, mientras Isabela se aferraba a su relicario buscando consuelo, Elena la descubrió. «¿Qué es esto?», gritó, con el rostro desfigurado por la furia, arrancándole el collar del cuello con un tirón violento. «¿Sigues viviendo en el pasado? Por eso no te curas». El pequeño corazón de plata cayó al suelo con un ruido seco, abriéndose y revelando la foto familiar. Sin dudarlo, Elena lo pisó con el tacón afilado de su zapato. El cristal que protegía la imagen se hizo añicos. El sonido fue como un disparo en el alma de Isabela. Era la destrucción deliberada de su último santuario, de su única fuente de esperanza. El acto fue tan cruel, tan calculado, que le robó el poco aire que le quedaba. Elena recogió el metal abollado del suelo y se lo guardó en el bolsillo con una sonrisa torcida. «Ahora sí que no tienes nada», siseó, inclinándose sobre ella hasta que Isabela pudo oler el perfume caro y la maldad pura. Esa noche, mientras una lluvia torrencial azotaba las ventanas como si el cielo llorara por ella, Isabela sintió que una parte de su ser se había roto junto con aquel cristal, sin su voz para pedir ayuda, sin su esposo para protegerla, sin su nieto para salvarla, y ahora sin su último recuerdo tangible. El abismo del que había sobrevivido parecía llamarla de nuevo, esta vez para reclamarla para siempre. La oscuridad en la habitación era total, un reflejo perfecto del vacío que sentía por dentro. La lluvia cesó, pero el frío se quedó impregnado en las paredes, en los huesos de Isabela. La ausencia del relicario era un hueco físico en su pecho, un peso fantasma que sus dedos buscaban sin encontrar. Elena entró esa mañana sin bandeja, sin la miserable sopa de siempre. Solo se paró en el umbral, observándola con una satisfacción helada. «¿Ves, mamá? Sin tus estúpidos recuerdos, quizás ahora puedas concentrarte en morirte en paz». Las palabras, afiladas como vidrios rotos, quedaron flotando en el aire viciado. Isabela cerró los ojos, intentando reconstruir la cara de Leo en su mente, pero la imagen se volvía borrosa, desvaneciéndose como la esperanza misma. Una nueva debilidad se apoderó de sus piernas, la certeza de que su cuerpo empezaba a rendirse. El hambre se convirtió
en una compañera inseparable, un dolor sordo y constante en las entrañas. Elena había decidido que el caldo ralo era un lujo innecesario. Ahora le dejaba apenas un vaso de agua y un trozo de pan duro sobre la mesita de noche. ¿Para qué más?, le decía con desprecio si se cruzaba con su mirada suplicante. Apenas te mueves, no necesitas energía para ser un bulto inútil. Isabela veía desde su ventana cómo Elena y Mateus subían a su auto de lujo, riendo, dirigiéndose a restaurantes caros, a una vida de la que ella había sido borrada. El recuerdo de los domingos en su cocina, llena de aromas y risas familiares, era ahora una tortura, una memoria de un mundo que ya no existía para ella. Sus manos temblaban sin control, una rebelión de sus propios nervios. Intentaba aferrarse a los brazos de la silla de ruedas para calmar el temblor, pero sus dedos, ahora delgados y pálidos como garras de un pájaro, resbalaban. Esas mismas manos que habían tejido con amor el primer suéter de Leo, que habían acariciado el rostro de Arturo con infinita ternura, ahora eran testigos de su propia decadencia. Elena disfrutaba el espectáculo. «Mírate esas manos, mamá. Tiemblan de culpa, ¿verdad? Sabes que le arruinaste la vida a papá con tus quejas y tus exigencias». Cada mentira era una nueva piedra sobre su pecho, aplastándola, robándole el poco aire que le quedaba en los pulmones. Un recuerdo fugaz, nítido y doloroso, la asaltó de repente. Leo, con sus manitas regordetas, atándole una pulsera de hilos de colores en la muñeca. «Para que nunca te sientas sola, abue», le había dicho con su vocecita seria. La imagen se desvaneció tan rápido como llegó, borrada por la voz cortante de Elena desde la puerta. «Mateus y yo vamos a celebrar nuestro aniversario la próxima semana. Haremos una gran fiesta aquí en la casa». Hizo una pausa dramática, una sonrisa torcida dibujándose en sus labios. «Y no te preocupes, mamá. Tengo una sorpresa muy especial planeada solo para ti, así». La palabra sorpresa sonó como una sentencia, la promesa de un nuevo y desconocido nivel de crueldad. Los días previos a la fiesta fueron una cuenta regresiva hacia el terror. La casa se llenó de una actividad febril de la que Isabela era una mera espectadora invisible. Elena tarareaba canciones mientras elegía las flores y el menú, su alegría un insulto directo al sufrimiento silencioso de su madre. Mateus, completamente ciego a la realidad, la colmaba de elogios. «Eres increíble, mi vida. Organizar todo esto y además cuidar de tu madre con tanta paciencia. Eres un verdadero ángel». Isabela escuchaba estas palabras desde la penumbra de su cuarto, y un grito mudo se formaba en su garganta. Un ángel, sí, pero uno caído, con las alas manchadas de la más oscura maldad. Nadie veía las garras escondidas tras la sonrisa. El frío en la habitación se volvió más intenso, más penetrante. Elena había comenzado a dejar la ventana entreabierta durante la noche. «Para que entre un poco de aire fresco, mamá. Te hará bien», decía con una dulzura venenosa. Pero ese aire fresco era una cuchilla de hielo que se clavaba en los pulmones de Isabela, desatando una tos seca y persistente que sacudía su cuerpo debilitado. Cada acceso de tos era un martirio que la dejaba sin aliento, con un dolor agudo en el pecho. Se acurrucaba bajo la manta raída, pero era inútil. El frío del abismo la había seguido hasta allí, dispuesto a terminar el trabajo que la caída no completó. Una tarde, la señora Carmen, una vecina de toda la vida, pasó a saludar. Se asomó a la habitación de Isabela y un gesto de genuina preocupación cruzó su rostro. «Isabela, querida, te ves tan delgada y esa tos no suena nada bien». Antes de que pudiera decir más, Elena apareció como una sombra, rodeando a la vecina con un brazo. «Ay, Carmen, es la pena. El doctor dice que se está dejando morir. No quiere comer, no quiere hablar. Me parte el alma verla así, pero te juro que hago todo lo que está en mi mano». Su actuación fue tan convincente que la señora Carmen asintió, llena de lástima por la abnegada hija.
y se fue sin hacer más preguntas. Esa noche, la tos se convirtió en una tormenta dentro de su pecho. La fiebre comenzó a subir, sumergiéndola en un estado de delirio tembloroso. En medio de la neblina, un solo nombre escapó de sus labios en un susurro ronco. Leo. Elena, que pasaba por el pasillo, lo escuchó. Entró en la habitación, su rostro una máscara de puro desdén. ¿Todavía piensas en él? ¿En el nieto que te abandonó? Metió la mano en el bolsillo de su delantal y sacó el relicario de plata, abollado y roto. Lo sostuvo frente a los ojos febriles de Isabela. Quizás esto te ayude a recordar tu lugar. La esperanza es para los tontos, mamá. Y tú eres la más tonta de todas. Los días siguientes, el relicario se convirtió en su nueva arma de tortura. Elena lo dejaba sobre la mesita de noche, justo fuera del alcance de Isabela. Mira tu tesoro, le siseaba, tan roto y patético como tú. A veces lo tomaba en sus manos, abriéndolo y cerrándolo. El chasquido del metal, un eco de la rotura del corazón de Isabela. La anciana extendía una mano temblorosa, un último instinto por recuperar su ancla, pero Elena simplemente se reía y lo guardaba de nuevo. La derrota era un veneno que recorría sus venas, apagando la última chispa de lucha. Dejó de intentar comer el pan duro. ¿Para qué? ¿Para alargar esta agonía un día más? La ropa de Isabela era otra forma de humillación. El camisón que llevaba estaba descolorido y tenía un pequeño roto cerca del hombro que Elena se negaba a coser. No vale la pena gastar hilo en ti. De todas formas, nadie te ve. Recordó con una punzada de dolor el día que le compró a Leo su primer abrigo de invierno, lo feliz que se sintió al verlo abrigado y protegido. Ahora, ella misma sentía el frío calar sus huesos, vestida con harapos en la casa que ella y Arturo habían construido con tanto amor y esfuerzo. Era una extraña, una prisionera vestida con el uniforme de la miseria y el abandono. El contraste era una herida abierta que no dejaba de sangrar. Mateus notó que la tos de Isabela empeoraba. ¿Estás segura de que no deberíamos llamar al médico de nuevo, Elena?, preguntó una noche, con un atisbo de preocupación en la voz. Elena suspiró, interpretando su papel de esposa y cuidadora, abrumada a la perfección. Mi amor, ya lo llamé. Dice que es normal en su estado, que sus pulmones están débiles por la edad y la inmovilidad. Me recomendó que no la moviéramos mucho para no agitarla. La mentira fluyó con una facilidad escalofriante. Mateus, confiado y agotado, la abrazó. Perdóname, sé que es mucho para ti. Eres tan fuerte. La injusticia era asfixiante, un aire denso que llenaba la casa y que solo Isabela podía respirar. El día del aniversario finalmente llegó. La casa se transformó, llenándose de flores, música y las voces de decenas de invitados. Elena resplandecía con un vestido caro y una sonrisa radiante, la anfitriona perfecta, durante horas. Ignoró por completo a Isabela, dejándola sola en su cuarto, sin comida ni agua, escuchando el eco de una celebración que parecía tener lugar en otro planeta. El sonido de las risas y los brindis era como sal en sus heridas. Cada carcajada era un recordatorio de su soledad, de su absoluta irrelevancia en el mundo feliz que su hija había construido sobre las ruinas de su vida. El abandono era ahora total y absoluto. Cuando la fiesta estaba en su apogeo, Elena ejecutó su gran sorpresa. Fue al cuarto de Isabela, la tomó bruscamente por el brazo y la sentó en la silla de ruedas. La empujó hasta el centro de la sala, donde la música se detuvo y todas las miradas se posaron sobre la figura frágil y temblorosa de la anciana. «Un brindis», anunció Elena, levantando su copa. «Por mi madre, que aunque su mente nos ha dejado, su cuerpo sigue luchando. Un ejemplo de fortaleza, ¿no creen?». Los invitados, incómodos, murmuraron y levantaron sus copas. La humillación fue un reflector cegador, exponiendo su vulnerabilidad ante un público de extraños.
Isabela mantuvo la cabeza gacha, sintiendo el peso de 100 miradas curiosas y compasivas. Quería que la tierra se abriera y se la tragara. Elena se acercó con un trozo de pastel. «Come un poco, mamá. Es tu favorito». Le acercó el tenedor a la boca de forma torpe a propósito, dejando que un trozo de crema le manchara la barbilla y el camisón roto. «¡Ay, qué torpe soy!», dijo con una risa falsa, mientras limpiaba el desastre con una servilleta de manera brusca. «Ya ven, es como cuidar a un bebé». Mateus, a su lado, la miraba con adoración. «Eres una santa, mi amor, una verdadera santa». Después de que el último invitado se fue, la casa quedó en un silencio tenso y ominoso. Elena, con los ojos brillantes por el vino y el triunfo, empujó la silla de ruedas de Isabela de vuelta a la oscuridad de su cuarto. Ya no había actuación, solo quedaba la crueldad en su estado más puro. Se inclinó sobre ella, su rostro a centímetros del de su madre, su aliento oliendo a alcohol y a victoria. «¿Viste qué fácil es, mamá? Todos me aman, todos creen que soy una mártir. Y tú no eres nada». La miró fijamente, saboreando el momento. «Eres un estorbo, una carga que me estoy cansando de llevar». La amenaza final llegó con la frialdad de una navaja. «Escúchame bien, vieja inútil», siseó Elena, su voz un susurro venenoso. «Estás en mi casa, viviendo de mi caridad. Un solo problema más, una sola mirada que no me guste, y te juro que te envío a un asilo del gobierno, uno de esos lugares donde la gente se olvida de que existes, donde te pudrirás sola en un catre». Hizo una pausa, dejando que el terror se asentara. «O quizás simplemente te ayudo a terminar lo que empezaste en ese acantilado. Sería un acto de piedad, ¿no crees? Reunirte con papá de una vez por todas». Isabela sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Esta no era solo una amenaza de abandono, era una sentencia de muerte susurrada al oído. La cara de su hija era la de un monstruo, una extraña que había robado el rostro de la niña que una vez amó. Elena se enderezó, satisfecha con el pánico absoluto que veía en los ojos de su madre. Apagó la luz, sumergiendo la habitación en una oscuridad total. «Buenas noches, mamá. Espero que sueñes con tus opciones». La puerta se cerró con un clic definitivo, dejando a Isabela sola con el eco de esas palabras, suspendida sobre un abismo mucho más profundo y aterrador que el de la montaña. El silencio de la casa era ahora ensordecedor, roto solo por el latido frenético del corazón de Isabela. El frío, el hambre, la humillación, todo palidecía ante el miedo puro y visceral que ahora la consumía. Estaba atrapada, sentenciada por su propia hija, sin voz para gritar, sin fuerzas para luchar. Miró hacia la ventana, pero la noche no le devolvió ni el consuelo de las estrellas, solo el reflejo de una mujer rota, una sombra esperando el final. ¿Es así como termina todo? ¿En la oscuridad, a manos de quien más debería amarte? La pregunta resonó en el vacío, sin nadie que pudiera ofrecer una respuesta. Una lágrima solitaria y helada rodó por su mejilla. No era una lágrima de tristeza, sino de una rabia impotente. Recordó la promesa de Leo: «Siempre te voy a cuidar, Abue». ¿Dónde estaba esa promesa ahora? Se había perdido en el viento como las cenizas de su felicidad. La crueldad de Elena no solo la estaba matando físicamente, sino que estaba asesinando cada recuerdo feliz, cada pizca de fe que le quedaba. Estaba borrando su pasado, cancelando su futuro y aniquilando su presente. Y nadie, absolutamente nadie, parecía darse cuenta del crimen que se cometía a plena luz del día. La tos volvió, más violenta que nunca, un intento de su cuerpo por expulsar el veneno que la ahogaba. Se encogió en la silla, temblando de frío y de miedo, mientras el eco de la fiesta se desvanecía y era reemplazado por el sonido de su propia respiración entrecortada. La casa, que una vez fue su refugio, se había convertido en su tumba, y su hija era la guardiana de esa tumba,
esperando pacientemente el momento de sellarla para siempre. Afuera, el viento comenzó a soplar, aullando como un alma en pena, el perfecto acompañamiento para la desolación que reinaba en el corazón de Isabela. Isabela cerró los ojos y, por primera vez, no luchó contra la oscuridad. Se dejó llevar por ella, imaginando el rostro de Arturo, esperando encontrarlo en algún lugar más allá del dolor. Quizás Elena tenía razón, quizás la muerte era la única salida, el único camino para reunirse con él. Pero entonces una imagen diminuta y terca apareció en su mente, la sonrisa de Leo, sus ojos brillantes llenos de amor puro. Esa imagen, ese pequeño destello de luz, fue lo único que la mantuvo anclada a la vida, una débil brasa luchando por no extinguirse en medio de la tormenta más cruel que jamás había enfrentado. La fiesta se había disuelto en un eco de risas falsas, dejando un silencio denso y pegajoso. Isabela permanecía en su cuarto, una prisionera de vuelta a su celda tras la humillación pública. El olor a perfume caro y a vino se mezclaba con el aroma rancio de la enfermedad, creando una atmósfera irrespirable. Elena había ganado, había exhibido a su madre como un trofeo de su propia bondad, y el mundo entero la había aplaudido. Isabela sentía el peso de todas esas miradas sobre su piel, una quemadura que no se iría con el amanecer. La sociedad había sido el jurado y el veredicto, dictado por la crueldad disfrazada de piedad, la había condenado al olvido. El silencio era ahora su único compañero. A la mañana siguiente, la señora Carmen, una vecina de toda la vida, tocó a la puerta para devolver una fuente de cristal. Elena la recibió con una sonrisa cansada. «Pasa, Carmen, por favor». Desde su cuarto, Isabela vio a la mujer asomarse por el pasillo. Sus miradas se cruzaron por un instante, un segundo en el que Isabela intentó volcar toda su angustia en sus ojos. Carmen frunció el ceño, notando la palidez extrema, el temblor en sus labios, pero Elena se interpuso rápidamente. La fiesta la dejó agotada, la pobre, apenas ha dormido. Carmen asintió convencida. «Claro, claro. Bueno, que se mejore». Y se fue. La puerta se cerró, sellando otra vez la única ventana de esperanza. El mundo le había dado la espalda. Cada persona que aceptaba la mentira de Elena era un cómplice silencioso. Los amigos que llamaban y solo hablaban con su hija. Los parientes lejanos que enviaban mensajes de ánimo para la virtud abnegada cuidadora. Todos formaban parte del muro que la aislaba. Se sentía como si gritara bajo el agua. Su angustia era inmensa, pero en la superficie nadie oía nada. Solo veían la calma engañosa que Elena proyectaba. La tos seca volvió a sacudir su cuerpo frágil, un recordatorio brutal de que su tiempo se estaba agotando mientras el mundo seguía girando, indiferente y ciego a su calvario. Nadie iba a salvarla. Estaba sola. Esa noche, el frío se intensificó. Un escalofrío incontrolable recorrió su espina dorsal, un presagio de la fiebre que estaba por venir. La tos se convirtió en un martillo que golpeaba sus pulmones, dejándola sin aire. En la penumbra vio la puerta de su habitación abrirse lentamente. No era Elena, era Mateus. Se quedó parado en el umbral, observándola. Por un momento, una chispa de esperanza se encendió en el pecho de Isabela. ¿Acaso él finalmente veía la verdad? Pero entonces él solo suspiró, cerró la puerta suavemente para no despertar a su esposa y se fue. No había visto a una víctima, solo había visto un problema que le robaba el sueño. Elena decidió que la tos de su madre era una molestia que necesitaba ser controlada. Llamó al doctor Méndez, un viejo amigo de la familia, pero lo hizo desde la sala. Su voz, una actuación magistral de angustia filial. «Doctor, estoy tan preocupada. No deja de toser. Apenas duerme y creo que está delirando. Me rechaza la comida. Me mira con unos ojos, no sé qué más hacer». Manipuló cada palabra, construyendo la imagen de una anciana senil y difícil.
una carga que ella soportaba con un amor infinito. El doctor, al otro lado de la línea, escuchaba con simpatía, cayendo por completo en la trampa tejida con veneno y lágrimas de cocodrilo. Cuando el doctor Méndez llegó, su visita fue breve y superficial. Entró en la habitación con una sonrisa condescendiente. «Hola, Isabela», dando un poco de guerra, ¿eh? Isabela lo miró fijamente, intentando que sus ojos gritaran lo que su boca no podía. Le suplicó en silencio. Le rogó que mirara más allá, que recordara a la mujer que había sido. Pero él solo vio lo que Elena le había dicho que vería: una mente perdida, un cuerpo que se deterioraba por la edad y la tristeza. Le tomó la presión, escuchó sus pulmones y asintió. Es normal en su estado. La inmovilidad debilita todo. La ceguera de la sociedad tenía ahora un diagnóstico médico. Un recuerdo nítido y doloroso asaltó la mente de Isabela. Hacía años, la esposa del doctor Méndez había sufrido una terrible neumonía. Fue Isabela quien pasó semanas cocinando caldos nutritivos para ella, quien se sentaba a su lado para que el doctor pudiera descansar, quien le leía novelas en voz alta para ahuyentar la soledad de la enfermedad. Ella había sido el pilar de muchos en esa comunidad, la mano amiga que nunca pedía nada a cambio. Y ahora, en su momento de mayor necesidad, ese mismo hombre al que tanto había ayudado le daba la espalda, recetando una solución fácil para un problema que no se molestaba en comprender. La receta fue su sentencia: unos sedantes suaves, le dijo el doctor a Elena en el pasillo. Le ayudarán a calmar la ansiedad y a descansar por la noche. Y a ti también, hija, no puedes seguir así. Elena aceptó con una gratitud fingida. Para Isabela, escuchar la palabra sedantes fue como oír el sonido de los cerrojos de su tumba. No solo le habían quitado la voz y la movilidad, ahora venían a apagar su conciencia, a robarle el último refugio que le quedaba, la claridad de su propia mente. La iban a convertir en un fantasma dócil, en un bulto silencioso que no molestara a nadie. La primera dosis fue como una niebla espesa que descendió sobre su cerebro. Elena disolvió la pastilla en el vaso de agua y se lo acercó a los labios. Isabela se resistió, apretando la mandíbula, pero estaba demasiado débil. El líquido amargo se deslizó por su garganta. Poco a poco, los contornos de la habitación comenzaron a difuminarse. Los sonidos del exterior se volvían lejanos, amortiguados. Su cuerpo se sentía pesado, como si estuviera hecho de plomo. La silla de ruedas ya no era una silla. Era una balsa a la deriva en un océano gris y sin fin. La violencia del silencio se había vuelto química, una sumisión forzada. Desde la ventana veía pasar fragmentos de vida: una madre empujando un cochecito, dos adolescentes riendo a carcajadas, el repartidor de periódicos lanzando el diario al jardín. Eran escenas de un mundo vibrante y ajeno, un mundo que ya no la incluía, que ni siquiera recordaba su existencia. Cada risa que llegaba hasta su ventana era una puñalada, un recordatorio cruel de la alegría que le habían arrebatado. ¿Alguien se preguntaba por ella? ¿Alguien notaba su ausencia en el banco del parque o en la misa del domingo? El silencio de la comunidad era la respuesta más dolorosa de todas. Mateus seguía ciego, un peón en el juego macabro de su esposa. Se asomaba por la noche al cuarto. La veía dormida por el efecto de los sedantes y sentía alivio. «Parece que las pastillas funcionan», le decía a Elena. «Al menos está tranquila». Él no veía el abandono, solo veía paz. No veía la crueldad, solo veía el agotamiento de su esposa. Una noche vio el relicario abollado de Isabela en el suelo, junto a la papelera. «¿Y esto?», preguntó. Elena se encogió de hombros. Lo tiró ella. «Está desechando todo lo que le recuerda a papá. Es parte de su proceso, supongo». Y Mateus, una vez más, le creyó. La crueldad de Elena se volvió más sutil, más perversa. Ya no necesitaba insultarla.
El silencio y el abandono eran sus nuevas armas. Un día, mientras Isabela estaba sumida en el letargo de la medicación, Elena entró y, con una calma escalofriante, descolgó la única fotografía que quedaba en la pared, una imagen de Isabela y Arturo el día de su boda. La miró por un segundo y luego, sin ninguna expresión, la guardó en una caja. Estaba borrando sistemáticamente cada rastro de la vida de su madre, cada prueba de que alguna vez fue feliz, amada y completa. Un joven repartidor de farmacia trajo la nueva caja de sedantes. Elena no estaba en casa. El muchacho, al no recibir respuesta, abrió la puerta principal que estaba entornada. «Hola, entrega de la farmacia». Vio a Isabela en su silla de ruedas al final del pasillo. Sus ojos estaban abiertos, fijos en él, llenos de una urgencia desesperada. Con un esfuerzo titánico, Isabela logró mover su mano y golpear una lámpara de mesa. El ruido fue estrepitoso. Fue su grito de auxilio, su última bengala en la oscuridad. El joven dio un paso adentro, alarmado. «Señora, ¿está usted bien?». Pero en ese preciso instante, el auto de Elena entró en el garaje. Entró a la casa, evaluó la escena en una fracción de segundo y sonrió al repartidor. «Ay, disculpa, mi madre a veces se asusta con los ruidos y se pone nerviosa. Gracias por esperar». Su calma desarmó al joven. Le entregó el paquete, murmuró un «que se mejore» y se fue, convencido de haber presenciado solo un achaque de la vejez. Elena cerró la puerta, no miró a Isabela, no dijo una palabra, simplemente caminó hacia la cocina. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier amenaza. La represalia fue la sed. Durante 2 días, Elena le negó el agua. Solo le daba la pastilla disuelta en una cucharada mínima. La boca de Isabela se convirtió en un desierto. Su garganta ardía. Cada intento de tragar saliva era una agonía. La deshidratación la sumió en un estado febril, su mente flotando entre la realidad y el delirio. Veía el rostro de Arturo, oía la risa de un pequeño Leo. Su cuerpo, privado de lo más esencial, comenzó a rendirse. El mundo se desvaneció en un torbellino de sombras y susurros. El silencio de su hija era un veneno lento y certero. En medio de ese delirio provocado por la sed y la fiebre, su cuerpo finalmente colapsó. Perdió el conocimiento y se deslizó lentamente de la silla, cayendo al suelo con un golpe sordo. Su cabeza chocó contra la pata de madera de la cama. Quedó allí, una figura arrugada y rota en el suelo frío de la habitación, mientras la luz del sol se retiraba y las sombras de la noche se apoderaban de todo. ¿Era así como acabaría? ¿Como un objeto olvidado en un rincón, esperando a que alguien barriera los restos? La casa estaba en completo silencio. Nadie sabía que ella yacía en el suelo, suspendida entre la vida y la muerte. Elena la encontró al anochecer. No hubo un grito de sorpresa, ni una carrera para ayudarla. Solo un suspiro largo y cargado de fastidio. «Siempre creando problemas», murmuró para sí misma. Llamó a Mateus al trabajo, su voz temblando con una falsa angustia. «Mi amor, tienes que venir. Mamá se cayó». Intentó levantarse sola. «Creo que está perdiendo la cabeza por completo». Juntos, la levantaron del suelo y la acostaron en la cama. Mateus, horrorizado por la escena, abrazó a su esposa. «Eres una santa, Elena. No sé cómo aguantas tanto». Y ella lloró en su hombro, la villana recibiendo consuelo por los crímenes que cometía. Cuando Isabela recuperó la conciencia, se encontró acostada en su cama. Un dolor punzante le taladraba la sien, pero un dolor mucho más profundo, el de la absoluta impotencia, la paralizaba por dentro. Ya ni siquiera la sentaban en la silla para mirar por la ventana. La habían confinado a la cama, reduciendo su mundo a las 4 paredes de su cuarto. La sociedad la había abandonado, las instituciones la habían fallado, y ahora su propio cuerpo la había traicionado. Era el final del camino. La derrota
era un sabor amargo en su boca seca, un veneno que ya no luchaba por escupir. Un último recuerdo claro atravesó la niebla de su mente. Elena, de niña, cayéndose de la bicicleta y raspándose las rodillas. Lloraba desconsolada, no tanto por el dolor, sino por el miedo. Isabela la había levantado en brazos, la había llenado de besos, le había curado las heridas con una ternura infinita y le había susurrado al oído: «Tranquila, mi amor, mamá siempre estará aquí para cuidarte». Esa promesa ahora resonaba como la más cruel de las ironías. La niña a la que había prometido protección eterna se había convertido en su verdugo. ¿En qué momento el amor se había podrido de esa manera? Al día siguiente, Elena entró en la habitación con varias bolsas de basura negras. Sin decir una palabra, abrió el armario de Isabela y comenzó a vaciarlo. Sacó sus vestidos, sus abrigos, los zapatos que había usado para bailar con Arturo. Lo metió todo en las bolsas con una eficiencia fría y metódica. Haciendo espacio, dijo en voz alta, una explicación para un Mateus que no estaba allí. «Ya no necesita nada de esto». Isabela observó, con los ojos bien abiertos, cómo los vestigios de su vida, los colores de su pasado, desaparecían en la oscuridad de aquellas bolsas de plástico. Las bolsas negras se quedaron apiladas en una esquina de la habitación, como lápidas improvisadas. El cuarto, antes lleno de los objetos de una vida, ahora estaba casi vacío, despojado, estéril. Reflejaba perfectamente cómo se sentía ella por dentro. Elena le había quitado todo: su voz, su movilidad, sus recuerdos, su dignidad, y ahora incluso su pasado. Era una no persona en una no habitación, un borrador en la historia de su propia familia, esperando ser completamente borrada. El silencio ya no era una ausencia de sonido, era una presencia activa, una fuerza que la estaba aplastando. La noche cayó, envolviendo la casa en su manto oscuro. Afuera, la vida seguía su curso indiferente. El ladrido de un perro, la música lejana de una fiesta, el motor de un coche, sonidos de un mundo al que ya no tenía acceso, un planeta del que había sido exiliada. La soledad era tan inmensa, tan física, que casi podía tocarla. Era más profunda que la del precipicio, más oscura que la noche más larga. Allá abajo, al menos, había un final. Aquí, la agonía era interminable, un castigo sin crimen, una condena sin juicio. Miró hacia el techo, donde las sombras bailaban como fantasmas. Ya no sentía el frío en la piel, sino en el tuétano de sus huesos, un hielo que venía del alma. Ya no había lágrimas que llorar, solo un vacío abrumador. En el silencio sepulcral de su mente, un último pensamiento coherente se abrió paso, una súplica final lanzada a la oscuridad, a un cielo que parecía tan sordo como la tierra. «Dios mío, no me dejes así». La casa se hundió en un silencio espeso después de la fiesta, un silencio que no traía paz, sino el eco de la humillación. Isabela, abandonada en la oscuridad de su cuarto, sentía el frío de una manera diferente, como si se hubiera metido bajo su piel para quedarse. Ya no era solo la ausencia de calor, era la presencia activa de la crueldad de su hija. Elena había demostrado ante el mundo que era una santa, y al hacerlo, había tapiado la última salida de la prisión de su madre. Cada risa recordada de los invitados era un clavo más en su ataúd. El silencio de la sociedad era el cómplice perfecto, el telón de fondo para el acto final de una tragedia que nadie se molestaba en ver. El mundo le había dado la espalda. Elena entró en la habitación horas después, moviéndose con la calma satisfecha de un depredador que ha asegurado a su presa. Ya no había necesidad de actuar. Su rostro, iluminado por la luz pálida del pasillo, era una máscara de triunfo helado. Se paró junto a la cama y miró a Isabela, no como a una madre, sino como a un obstáculo que finalmente estaba a punto de ser removido. «¿Ves?», susurró.
y su voz fue como el roce de la seda sobre una herida abierta. «Te lo dije, nadie va a venir a salvarte. El mundo entero me cree a mí. Para todos, tú ya estás muerta». Se dio la vuelta sin esperar respuesta, dejando que esas palabras se disolvieran en la oscuridad, una sentencia final y sin apelación. La crueldad entró entonces en una nueva fase, una de negligencia calculada. Elena dejó de llevarle incluso el miserable plato de sopa o el pan duro. «¿Para qué gastar comida en un fantasma?», le dijo a la pared, sabiendo que su madre la escuchaba. El hambre se convirtió en un dolor agudo, una garra que se retorcía en sus entrañas. La puerta se cerraba con un clic definitivo cada noche, sumergiendo a Isabela en una oscuridad total, sola con el frío y un estómago vacío que gritaba en silencio. Ya no era un maltrato pasivo, era un plan metódico y paciente para dejarla morir. La intención era tan clara como el aire helado que se filtraba por la ventana. Los días se fundieron en una neblina de dolor y debilidad. El mundo fuera de su ventana seguía girando, pero para Isabela el tiempo se había detenido en una agonía sin fin. Intentó alcanzar un vaso de agua que Elena había dejado a propósito en el borde de la mesita de noche. Un espejismo cruel. Sus manos temblaban con tal violencia que apenas podía levantarlas. El temblor era un recordatorio constante de su impotencia, de cómo su propio cuerpo la había traicionado. Su boca estaba seca, pastosa, y cada intento de tragar era un suplicio. Se sentía como una planta arrancada de raíz, marchitándose lentamente bajo la mirada indiferente de su propia jardinera. Mateus, atrapado en su propia burbuja de engaño, notó la palidez cerosa de su suegra. «Elena, mi amor, tu madre se ve peor que nunca», dijo una noche, una rara punzada de inquietud en su voz. Elena, una actriz consumada, se derrumbó en sus brazos con un sollozo perfectamente ensayado. «Lo sé, mi vida. El doctor me advirtió que esto pasaría. Es la depresión. Se está rindiendo y se está dejando morir. Y me duele tanto, Mateus. Me parte el alma no poder hacer nada más por ella». Él la abrazó con fuerza, consolando al verdugo, ciego al crimen que se cometía ante sus propios ojos. «Eres tan buena», le susurró, sellando su complicidad involuntaria. En un instante de delirio febril, provocado por el hambre y la debilidad, Isabela vio el relicario abollado sobre la mesita de noche. Elena lo había dejado allí, un monumento a su derrota, un recordatorio constante de la esperanza aplastada. Con una fuerza que no sabía que le quedaba, un último espasmo de rebelión, estiró su brazo tembloroso hacia él. Era un acto de pura desesperación, un intento de tocar por última vez el rostro de su amor, la sonrisa de su nieto, pero su cuerpo, frágil como una cáscara vacía, la traicionó. Perdió el equilibrio y se deslizó de la cama, cayendo al suelo con un golpe sordo y seco. El impacto fue un estallido de dolor en su cadera y su hombro. Quedó tendida sobre las baldosas frías, una figura arrugada e inmóvil. El mundo se había volteado. Ahora su vista era el universo olvidado bajo la cama, un reino de polvo, pelusas y sombras. Era un lugar adecuado para el final, pensó con una claridad escalofriante, un rincón oscuro donde las cosas inútiles van a morir. No podía moverse, no podía gritar, solo podía respirar con un jadeo superficial, mientras el frío del suelo le robaba el poco calor que le quedaba. La humillación de la fiesta no era nada comparada con esto. Morir como basura barrida debajo de un mueble. Elena la encontró así, horas más tarde. No hubo un grito de alarma, ni un movimiento de pánico. Solo un suspiro largo y cargado de fastidio. Perfecto. Siempre tienes que ser el centro de atención, ¿verdad? Se quedó de pie, mirándola desde arriba con un desprecio absoluto, como si estuviera observando a un insecto aplastado. No se apresuró a ayudarla. Saboreó el momento, la imagen de su madre completamente vencida, rota a sus pies. Esa pausa,
Ese instante de crueldad pura y sin testigos fue el acto más violento de todos. Fue la confirmación de que para su hija ella ya no era un ser humano. Con un dramatismo digno de un escenario, Elena corrió al teléfono. «Mateus, tienes que venir a casa ahora mismo», gritó con una angustia fingida. Mamá se tiró de la cama. Creo que intentó hacerse daño. No sé qué hacer. Cuando Mateus llegó, pálido y aterrorizado, encontraron a Isabela todavía en el suelo. Juntos la levantaron, su cuerpo inerte y liviano como el de un pájaro. Mientras la acostaban, Elena lloraba en el hombro de su esposo. «No puedo más, mi amor. Esto me está matando». Y Mateus, el tonto, el ciego, la abrazó. «Eres un ángel, Elena, un verdadero ángel». La caída fue la excusa perfecta que Elena necesitaba para su siguiente movimiento. Hablé con el doctor Méndez. Le mintió a Mateus al día siguiente, su rostro una máscara de grave preocupación. Dice que ya no es seguro tenerla aquí, para ella y para nosotros. Necesita cuidados especializados, un lugar donde puedan vigilarla a las 24 horas. La palabra asilo flotó en el aire, pero Elena la vistió de necesidad médica y seguridad. Para Mateus, sonaba como una solución lógica y dolorosa. Para Isabela, que escuchaba desde la cama, sonaba como el martillo de un juez dictando su sentencia final. Cuando estuvieron a solas, el velo de preocupación de Elena se desvaneció, revelando el rostro del monstruo. Se inclinó sobre Isabela, su voz un siseo venenoso. «Escuchaste bien, ¿verdad? Un asilo, pero no uno de esos bonitos que salen en la tele. Te voy a mandar al peor de todos, un depósito de viejos, donde las enfermeras te roban y te amarran a la cama, un lugar donde la gente grita por las noches y nadie responde. Te pudrirás allí sola y nunca, jamás, volveré a visitarte». El terror que sintió Isabela fue un frío más profundo que la muerte misma, la visión de un infierno en la tierra. Como si quisiera acelerar el proceso de borrarla, Elena comenzó a vaciar la habitación. Trajo grandes bolsas de basura negras y, con una eficiencia brutal, empezó a arrancar la vida de Isabela de las paredes y los cajones. Las fotos, los libros, la ropa que había usado para bailar con Arturo, todo desaparecía en la oscuridad de las bolsas de plástico. Haciendo un poco de limpieza, le dijo a Mateus con una sonrisa triste: «Demasiados recuerdos dolorosos para ella». Isabela observaba, paralizada, cómo su identidad era empaquetada y desechada, cómo se convertía en un fantasma mucho antes de morir. Las bolsas negras se apilaron en una esquina, como lápidas blandas y anónimas. La habitación, antes un santuario de recuerdos, ahora era una celda estéril. El vacío del espacio reflejaba el vacío absoluto en el alma de Isabela. Se aferró mentalmente a la promesa de Leo. «Siempre te voy a cuidar», pero las palabras se habían vuelto ceniza, un eco burlón de un tiempo que parecía pertenecer a otra vida. ¿Cómo podía el amor convertirse en esto? ¿Cómo podía la carne de su carne albergar tanta oscuridad? La pregunta no tenía respuesta, solo el silencio de las paredes desnudas. La fiebre regresó con una furia renovada, un fuego que consumía sus últimas reservas. Su mente se convirtió en un torbellino de imágenes rotas. Vio el acantilado, el cielo azul, la cara de Arturo llena de sorpresa y dolor, y luego vio el rostro de Elena, no desfigurado por la rabia, sino sereno, casi sonriente, mientras sus manos la empujaban hacia el vacío. El recuerdo, antes confuso y traumático, ahora era de una claridad insoportable. No había sido un accidente, había sido un plan, y el plan aún no había terminado. El terror de esa revelación fue como volver a caer. Elena decidió que la naturaleza seguía su curso con demasiada lentitud. La deshidratación, había leído, era una forma rápida y silenciosa de acelerar el final. Dejó de darle agua por completo. Le dijo a Mateus que el doctor lo había recomendado.
Tiene problemas para tragar, mi amor. Podría ahogarse. Es por su bien. La mentira era tan monstruosa, tan simple, que Mateusz la aceptó sin dudar. La sed se convirtió en una tortura medieval, un fuego que quemaba la garganta de Isabela, agrietaba sus labios y nublaba su mente. Era la forma más elemental de crueldad, negar el sustento mismo de la vida. Cada segundo era una agonía. Soñaba con lluvia, con ríos, con el simple acto de un vaso de agua fría deslizándose por su garganta. El mundo se redujo a esa única necesidad, a ese dolor primario y absoluto. Su cuerpo, privado de agua, comenzó a apagarse. Sus riñones fallaban, su piel estaba seca como el papel. Era una muerte lenta, deliberada, orquestada por la persona que una vez había alimentado en su propio vientre. En la crueldad de Helena no había furia, solo una eficiencia fría, la de alguien que se deshace de un problema de la manera más práctica posible. Una última chispa de conciencia atravesó la niebla de su agonía. Sus ojos se fijaron en el relicario, todavía en la mesita de noche. Ya no era un símbolo de esperanza, era un testigo silencioso de todo lo que había perdido. Tenía que dejar una señal, tenía que intentar, una última vez, gritar sin voz. Con un movimiento que le costó hasta la última fibra de su ser, un espasmo de pura voluntad, logró golpear la mesita con el dorso de la mano. No fue mucho, pero fue suficiente. El relicario se tambaleó en el borde por un segundo y luego cayó al suelo con un pequeño y casi inaudible tintineo metálico. Fue el sonido más fuerte que Isabela había producido en meses, su último mensaje al mundo. Una nota final en la sinfonía de su sufrimiento. Inmediatamente después, la oscuridad la reclamó. Se hundió en la inconsciencia, su cuerpo finalmente rindiéndose, su mente liberándose del tormento de la sed. El pequeño corazón de plata yacía en el suelo, una pregunta sin respuesta en el silencio de la tumba que era su habitación. Mateusz llegó a casa antes de lo habitual esa tarde. Una extraña inquietud lo había estado molestando todo el día. Al entrar, la casa estaba demasiado silenciosa. Fue directo a la habitación de su suegra. La vio en la cama, inmóvil. Su pecho apenas se movía. Su piel tenía un tono grisáceo que le heló la sangre. Por primera vez no vio a una anciana deprimida. Vio a una mujer abandonada, a una persona que se estaba extinguiendo ante sus ojos. Una duda, pequeña pero afilada, se clavó en su corazón por primera vez. Esto no estaba bien. Esto se sentía terriblemente mal. Sus ojos recorrieron la habitación vacía y se detuvieron en un pequeño objeto metálico que brillaba débilmente en el suelo. Se agachó y lo recogió. Era el relicario de Isabela, abollado y con el cristal roto. Lo sostuvo en la palma de su mano, sintiendo su peso frío. Recordaba perfectamente a Helena, diciéndole con desdén que su madre lo había tirado a la basura, que estaba rechazando el pasado. Entonces, ¿por qué estaba aquí, en el suelo, como si alguien hubiera intentado alcanzarlo desesperadamente? La mentira de su esposa de repente resonó en su mente, discordante y falsa. Justo en ese momento, Helena entró en la habitación. Vio a Mateusz con el relicario en la mano y por una fracción de segundo, una expresión de puro pánico cruzó su rostro antes de que su máscara de serenidad volviera a su lugar. «¡Oh, pobrecita! ¡Se le debe haber caído!», dijo con una naturalidad forzada, extendiendo la mano para tomarlo. Pero Mateusz no se lo dio. La miró directamente a los ojos, sosteniendo el pequeño objeto como si fuera una prueba. «Tú me dijiste que lo había tirado», afirmó, su voz desprovista de emoción, pero cargada con el peso de una pregunta terrible. Para Isabela, sus voces eran un murmullo lejano, los sonidos distorsionados de un mundo que ya la había dejado atrás. El dolor se había ido, la sed se había ido, el miedo se había ido. Solo quedaba una sensación de caída suave,
un descenso a un lugar tranquilo y oscuro. Ya no luchaba. ¿Para qué? Había amado con todo su ser, había dado todo lo que tenía, y a cambio, había recibido el abismo. Se dejó llevar, entregándose a la oscuridad, sintiendo una extraña y bienvenida paz. Estaba volviendo al precipicio, pero esta vez no había terror, solo resignación. La oscuridad la envolvió como un manto suave. No había recuerdos de Arturo, ni promesas de Leo, solo un vasto y silencioso vacío. Su vida, una vez llena de luz, de risas, de amor, se reducía ahora a una última y temblorosa exhalación en una habitación estéril. Un susurro final que nadie escucharía. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de colores vibrantes que ella ya no podía ver. En la casa del silencio, bajo la mirada de un monstruo y un ciego, el alma de Isabela se preparaba para abandonar un mundo que se había negado a escuchar su grito. El abismo ya no era un lugar de caída, sino su único y último hogar. Justo cuando la mentira de Helena comenzaba a desmoronarse bajo la mirada incrédula de Mateus, la puerta principal se abrió de golpe. No fue un llamado, no fue un toque, fue una entrada abrupta, la de alguien que no espera permiso. En el umbral, recortado contra la luz del atardecer, estaba Leo, más alto, con la sombra de una barba en la mandíbula, pero con los mismos ojos brillantes que su abuela recordaba de la fotografía rota. Su presencia fue como un trueno en el silencio asfixiante de la casa. Helena se congeló, su rostro una máscara de pánico puro. Mateus lo miró confundido. El Salvador había llegado en el momento más oscuro, no con una espada, sino con una maleta en la mano y una terrible premonición en el corazón. La escena que recibió a Leo fue un cuadro del infierno. Su abuela, tendida en la cama, era un espectro. Su piel tenía un tono grisáceo, sus labios estaban agrietados, y su cuerpo era tan frágil que parecía que un soplo podría romperla. Vio la habitación vacía, despojada de vida, como una celda de hospital. Vio el relicario abollado en la mano de su padre y la expresión de una bestia acorralada en el rostro de su madre. En un instante, todas las llamadas sin respuesta, todas las cartas frías y todas las excusas vagas de su madre convergieron en una verdad horrible. La preocupación que lo había hecho conducir toda la noche sin parar se transformó en una certeza helada que le recorrió la espalda. Esto no era abandono. Era una ejecución. Helena se movió primero, intentando recuperar el control de su teatro macabro. Corrió hacia él, con los brazos abiertos y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Leo, mi amor, qué sorpresa tan grande. No te esperábamos. Tu abuela no está muy bien, hijo. Ha tenido una recaída». Intentó abrazarlo, usar su cuerpo como un escudo para bloquear la visión de la cama, para alejarlo de la verdad, pero Leo se mantuvo firme. La apartó con una suavidad que era más definitiva que un grito. Sus ojos nunca abandonando la figura inmóvil de Isabela. El poder en esa casa acababa de cambiar de manos. El guión de Helena se había hecho pedazos contra la realidad de la llegada de su hijo. Se arrodilló junto a la cama, ignorando a sus padres. Tomó la mano de Isabela entre las suyas. Estaba helada, sin vida. «Abue, soy yo, Leo. Ya estoy aquí», susurró, su voz quebrándose por la emoción contenida. «Azeita, he vuelto, abuela. Estoy en casa». A través de la niebla de la inconsciencia, la voz de su nieto fue un ancla, una luz lejana en el abismo. Los párpados de Isabela temblaron. Con un esfuerzo sobrehumano, logró abrirlos una mínima rendija. No vio una figura, vio un sentimiento, vio la salvación. Una lágrima solitaria, espesa y lenta, se deslizó desde el rabillo de su ojo hasta la almohada. Era la primera señal de vida real en días. Era la respuesta a una oración que ya no recordaba haber hecho. Los ojos de Leo se posaron en el objeto que su padre sostenía. Lo reconoció al instante. «El relicario», dijo. Su voz, ahora dura como el acero,
Se lo quitó de la mano a Mateus, que parecía un hombre en trance. Observó el metal torcido, el cristal hecho añicos sobre la sonrisa congelada de sus abuelos. Levantó la vista, mirando de la reliquia destrozada a la mujer destrozada en la cama, y luego a su madre, que temblaba en un rincón. La conexión fue brutal, instantánea. La crueldad tenía una forma, un método y un rostro, y era el rostro de su propia madre. La verdad no era una sospecha, era una herida abierta en medio de la habitación. Me dijiste que no quería verme, que estaba perdiendo la cabeza y que había tirado todos sus recuerdos. La voz de Leo era un látigo que cortaba el aire. Se puso de pie, enfrentando a Elena, el relicario apretado en su puño como un arma. Me mentiste cada día, cada llamada, cada mensaje. ¿Qué le has hecho? Dime qué le has hecho. Elena retrocedió, balbuceando excusas sin sentido sobre doctores y depresiones, pero sus palabras eran humo. Mateus, por fin, salió de su estupor. Miró a su esposa, la mujer que había llamado Ángel, y por primera vez vio las garras, la oscuridad que se escondía detrás de su sonrisa. La venda había caído de sus ojos, revelando un monstruo. Leo no esperó una respuesta que sabía que sería otra mentira. Volvió a arrodillarse junto a Isabela, su furia transformándose en una ternura infinita. Con la manga de su camisa, limpió suavemente la lágrima de su mejilla. Le acarició el cabello ralo, pegado a la frente por un sudor frío. Perdóname, Yahweh, tenía que haber vuelto antes. Te lo prometí, te prometí que siempre te cuidaría. Su voz se rompió en un sollozo ahogado. Pero ya estoy aquí, y te juro que ya nadie volverá a hacerte daño. Se acabó, todo se acabó. El amor puro de sus palabras fue el primer antídoto contra el veneno que había llenado esa casa durante meses. Impulsada por esa promesa, una energía desconocida recorrió el cuerpo devastado de Isabela. Sus dedos, antes inertes, se crisparon, intentando aferrarse a la mano de Leo. Sus labios resecos se separaron. Un sonido gutural, un quejido ronco, escapó de su garganta. No era una palabra, pero era un grito. Era la historia entera de su sufrimiento condensada en una sola vibración. Leo lo entendió todo. Vio en sus ojos el empujón en el acantilado, las noches de frío, los días de hambre, la humillación. Su abuela le estaba entregando su dolor, y él lo recibió como una carga sagrada, como el combustible para la justicia que estaba por venir. Elena, al ver esa conexión, supo que había perdido. Jugó su última carta, la del victimismo. «No tienes derecho a juzgarme», gritó, su voz estridente y desesperada. «Yo estuve aquí. Yo lo sacrifiqué todo por ella mientras tú vivías tu vida. No sabes lo que ha sido». Pero sus acusaciones rebotaron contra el muro de la verdad. Mateus dio un paso adelante y, en un gesto que selló el destino de Elena, puso una mano firme sobre el hombro de su hijo. No dijo nada, pero su acción habló por él. Ya no era su esposo, era el padre del Salvador, y su lealtad había cambiado de bando para siempre. Leo se levantó. Su rostro era el de un hombre con una misión. Miró a su madre, y en sus ojos no había rastro del niño que ella había criado, solo la fría determinación de un verdugo. «Voy a descubrir hasta el último detalle de lo que pasó en esta casa», dijo con una calma aterradora. «Y vas a desear no haber nacido». Se volvió hacia su padre, su voz ahora un comando inquebrantable. «Llama a una ambulancia. Y después, llama a la policía». El reinado de terror de Elena no había terminado con un grito, sino con una orden silenciosa y letal. El silencio de la sociedad estaba a punto de ser roto por las sirenas. Mientras Mateus, con manos temblorosas, sacaba su teléfono, Leo volvió a tomar la mano de su abuela. Se la llevó a los labios y la besó. «Resiste un poco más, abue. La ayuda viene en camino», le susurró al oído. «Te lo juro por la memoria del abuelo Arturo. Vas a volver a sonreír. Y ella va a pagar. Es una promesa». Isabela cerró los ojos,
Pero esta vez no era una rendición a la oscuridad, era un abandono a la luz. Por primera vez en una eternidad, no se sentía sola en el abismo. Su Salvador había llegado, y el eco de su promesa era el sonido del renacimiento y la inminente justicia. Las sirenas rompieron el silencio de la calle como un grito de justicia largamente esperado. Las luces rojas y azules bailaban sobre las fachadas de las casas, atrayendo a los vecinos como polillas a una llama. Salieron a sus puertas, con rostros llenos de una curiosidad morbosa, los mismos que habían aplaudido la actuación de Elena. Dentro, los paramédicos trabajaban con urgencia, estabilizando el cuerpo frágil de Isabela. La casa, antes una tumba silenciosa, ahora era un hervidero de actividad, el escenario de un crimen que por fin salía a la luz. Elena, acorralada en una esquina, observaba cómo su reino de mentiras se derrumbaba, ladrillo por ladrillo, bajo el peso insoportable de la verdad. El telón había caído, y esta vez no había aplausos. Leo no se apartó del lado de su abuela ni un segundo. Mientras la subían a la ambulancia, se irguió como un guardián, su rostro una mezcla de furia y ternura. Los vecinos murmuraban, preguntándose qué había pasado. Leo se volvió hacia ellos, y su voz resonó en el aire nocturno, clara y cortante como un cristal roto. «Todos ustedes la veían», dijo, señalando la ventana vacía de la habitación de Isabela. «Vieron cómo se apagaba, cómo desaparecía. Pero era más fácil creer en el cuento del ángel abnegado, ¿verdad? Su silencio fue cómplice, su ceguera fue el arma que casi la mata. Las cabezas se agacharon, las miradas se desviaron. La vergüenza era una mancha que ninguna oscuridad podía ocultar. La comunidad silenciosa había sido juzgada. La policía escoltó a Elena hacia la patrulla. La máscara de la hija perfecta se había hecho añicos, revelando el rostro retorcido de un monstruo. Gritó, pataleó, acusó a todos de una conspiración en su contra. «Soy la víctima aquí, yo lo sacrifiqué todo». Pero sus palabras eran huecas, el eco de una mentira que ya nadie creía. Mateus la observó desde la puerta, su rostro impasible, sus ojos vacíos de todo amor, llenos solo de la ceniza de una traición inimaginable. No dijo nada. Su silencio era la condena más dura de todas. Mientras el coche de policía se alejaba, llevándose la oscuridad que había envenenado esa casa, una sensación de aire limpio, de un nuevo comienzo, empezó a llenar el espacio. Semanas después, en una habitación de hospital bañada por el sol, Isabela renacía. La recuperación era lenta, pero constante. Leo era su sombra, su ancla. Le leía los periódicos, le contaba historias de la universidad, le daba de comer con una paciencia infinita. Cada cucharada de sopa era un acto de amor, un antídoto contra los meses de hambre. Una tarde, mientras le cepillaba el cabello, Leo le susurró al oído: «Ahora es mi turno de cuidarte, abue. Ya nunca más estarás sola». Isabela cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo, sintió paz. El amor que ella había sembrado durante toda una vida estaba regresando a ella, multiplicado en las manos de su nieto. Un día, Leo llegó con una pequeña sorpresa. Era una porción de su pastel de manzana favorito, horneado por él mismo siguiendo la receta que ella le había enseñado. El aroma llenó la habitación, un fantasma delicioso de los domingos felices. Al principio, Isabela dudó, pero Leo le acercó un pequeño trozo a los labios con una sonrisa. Ella lo probó, y entonces algo se rompió por dentro. Una lágrima rodó por su mejilla, pero esta vez no era de tristeza, era de gratitud. El sabor familiar, el gesto de amor, despertó algo en ella que la crueldad casi había matado: su voluntad de vivir. Levantó la mano temblorosa y, por sí misma, tomó otra porción. Era la victoria más dulce de todas. El relicario de plata volvió a colgar de su cuello, pero ya no era el mismo. Leo lo había llevado a un joyero. El metal abollado había sido enderezado.
la plata pulida hasta brillar como una estrella, y el cristal roto había sido reemplazado. Adentro, junto a la foto de ella y Arturo, Leo había colocado una nueva imagen, una selfie que se habían tomado en el hospital, él sonriendo y ella con una paz recién descubierta en los ojos. El objeto, que había sido un símbolo de la esperanza aplastada, se había transformado. Ahora era un testamento de supervivencia, un amuleto que contenía su pasado, su presente y la promesa de un futuro. El amor no había muerto, solo se había hecho más fuerte. Con la fuerza física, regresó también la voz, primero como un susurro, luego con más claridad cada día. Isabela empezó a contar su historia, a ponerle palabras al horror silencioso que había vivido. Hablar era sanar. Leo la escuchaba sin interrumpir, validando su dolor, llorando con ella, celebrando su increíble fortaleza. Sentados junto a la ventana, ya no veían un reflejo vacío, sino el cielo azul, los árboles, la vida que continuaba y que ahora, por fin, volvía a pertenecerle. Su dignidad, robada con tanta hazaña, le fue devuelta no por un juez, sino por el simple acto de ser escuchada, de ser creída, de ser amada incondicionalmente. Meses más tarde, la escena era irreconocible. Isabela y Leo vivían en un pequeño y luminoso apartamento, lejos de las sombras de la antigua casa. Sentada en un cómodo sillón junto a una ventana llena de flores, Isabela tejía una bufanda de colores vivos. Ya no necesitaba la silla de ruedas. El temblor de sus manos había sido reemplazado por el movimiento rítmico de las agujas. Leo, a su lado, le leía un libro en voz alta. El silencio que los envolvía no era de miedo, sino de una paz profunda y reconfortante. La justicia no fue solo ver a Elena tras las rejas. La verdadera justicia fue esto: una abuela recuperando su vida, su alegría y su lugar en el mundo, protegida por el amor de su nieto. El amor de un nieto fue el faro en la noche más oscura, la prueba de que una sola voz valiente puede romper el silencio más atronador. La historia de Isabela nos recuerda que la maldad a menudo se esconde detrás de la sonrisa más dulce y que nuestra mayor responsabilidad es mirar más allá, escuchar con el corazón y nunca, jamás, dar la espalda a quien sufre en silencio. Si todavía tienes la fortuna de tener a tu abuela, abrázala fuerte, dile cuánto la amas. No esperes a que sea demasiado tarde para ser su salvador. Comenta, amor, si crees que la justicia y la bondad siempre encuentran su camino.